Hola, pues bienvenidos a este video del curso de Matemáticas 2. Este es el último video de la segunda semana. En este video quiero darles una aplicación de las funciones, bueno, más que nada de las racionales, ¿no? Eh, Vamos a ver un concepto que se llama costo promedio, que es, pues seguramente ustedes están familiarizados con ese concepto, pero vamos a verlo de la manera matemática, ¿no? Bueno, entonces bueno, van a ser dos problemas. Este es el primero. Entonces, un pequeño, ¿cómo se dice esto? Disclaimer. En inglés se dice disclaimer. Que yo no soy economista, ¿no? Entonces, yo no sé qué términos se usan en realidad, ¿no? Yo lo que hice fue buscar problemas y como los encontré en inglés, ¿no? Eh, pues lo que hice fue traducir lo mejor que pude, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos de estos términos no se usan, no se dicen así en español. Pero bueno, lo que sí les aseguro es que va a ser matemáticamente correcto en el análisis que vamos a hacer, ¿no? Entonces, a ver, les voy a leer el enunciado del problema y dice, una línea de ensamblaje en una empresa automotriz tiene un costo fijo de $15,000 por semana y un costo variable de $500 por cada auto construido. Esta obviamente es una idealización, ¿no? Yo nomás copié los números, no significa que sea algo real, ¿no? Pero a ver, déjenme explicar este costo fijo, ¿no? El costo fijo, bueno, los costos fijos y variables. El costo fijo es algo que no va a cambiar, o sea, esta empresa automotriz, aunque haga un auto o 5,000 autos por semana, este precio no va a cambiar. Les digo, esta es una idealización, ¿no? No significa que va a ser un auto ni 5,000, ¿no? Pero matemáticamente hablando, eso significaría que fuera un costo fijo, ¿no? Que si haces 10, 20, 25, 30 autos, da lo mismo, ¿no? Podrían pensar que estos son los sueldos de los empleados, ¿sí? Que no van a cambiar si hacen 27 autos o 35, ¿no? Da lo mismo. Y luego están los costos variables, que por ejemplo podrían ser los materiales, ¿no? Que eso pues sí va a depender del número de autos construidos, ¿no? Entonces, el primer inciso, bueno, no tiene número ni letra. Primer inciso, si se producen X autos durante una semana, ¿cuál es el costo promedio de cada auto? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué significa esto de costo promedio o hacia dónde vamos? Eh, Dado que va a haber un costo de $15,000 por semana, independientemente del número de autos que hagan, pues les conviene hacer más autos, ¿no? Para que este costo se divida entre los autos, ¿sí? ¿No? Eh, el costo variable pues va a depender del número de autos, pero al menos el costo fijo, pues al menos que se divida entre los autos que van a construir, ¿no? Bueno, entonces, pues como que se nota aquí que conviene, o sea, intuitivamente, pues piensa uno, pues entonces conviene hacer muchos autos, ¿no? Para para que ese costo fijo se pueda dividir entre el precio de los autos, o sea, el precio al que se van a vender los autos, ¿no? Bueno, y el segundo inciso es cuántos autos se tienen que producir semanalmente para que el costo promedio de cada auto sea de $1,000. Bueno, les digo, esto es una idealización, yo no sé si esto sea posible o no, o haya sido posible en el pasado, no sé. Eh, pero bueno, matemáticamente con las hipótesis o condiciones iniciales que hay aquí, sí va a ser posible, ¿no? Que cada auto en promedio le salga $1,000 y producen muchísimos. Bueno, hay que ver cuántos, ¿no? Justamente de eso trata el problema. Perdón. Entonces, primero les voy a enseñar la ecuación, ¿no? Del costo de construir X autos. Entonces, fíjense que están los $15,000, ¿no? Estos son independientes de cuántos autos produzcan, entonces son una constante, ¿no? Y están estos 500, que son 500 por cada auto, y como son X autos, pues son 500X, ¿no? Y entonces esa es la ecuación para el costo de producir X autos en una semana. Noten que dice ahí X mayor o igual que 0, ¿no? No le voy a poner límite, ¿no?
aunque en la realidad sí se vaya a poner, ¿no? Pero pues, cualquier número de x a partir de 0. Entonces aquí les puse la tablita de valores. Pues fíjense. Pues dice aquí que si ustedes producen un auto les va a costar 15,500. Pero si ustedes producen 5, va a costarles 17,500. ¿Sí? Entonces, pues fíjense que obviamente les conviene más producir 5 autos, ¿no? Porque, o sea, no es como que tomen los 15,500 y los multiplican por 5, ¿no? Esto es por los costos fijos, ¿no? Y fíjense en la última fila que son 30, si se producen 35 autos, les cuesta $32,500. Esto es un poquito más de la mitad, del doble, perdón, que construir un auto, ¿no? ¿Sí? Bueno, el doble de 15,500 serían 31,000, ¿no? Y por un poquito más, por 32,500, ya hicieron 35 autos en vez de hacer solo uno, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve que sí conviene hacer muchos autos, ¿no? Bueno, vamos a ver la gráfica. Les puse aquí la gráfica de la función de costo. La ecuación está aquí en rojo. Y les puse los puntos de la tablita, ¿no? Entonces, estas cosas ya las vimos en el otro, en el video de la semana pasada de aplicación, entonces ya no voy a explicar más, ¿no? De esto. Vámonos a la función costo promedio. Entonces, fíjense, si ustedes producen X autos, les va a costar este número de arriba, del numerador. ¿Sí? Y entonces, en promedio, ¿cuánto les va a costar cada auto? Entonces dividen entre el número de autos, ¿no? Para sacar el promedio. Y entonces les da esta fórmula, ¿no? Y puse x mayor que 0 porque ahora sí es importante que x no sea 0, ¿no? Porque no puedes dividir entre 0. Bueno, pues si les puse, aquí les pongo la tabla de algunos valores, pues de los mismos x, ¿no? De la tabla anterior, ¿no? Y la gráfica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la tabla dice, pues naturalmente, si recuerdan, 15,500 era el costo de un auto, de hacer un auto, y pues sí, naturalmente, si hacen un auto, el costo promedio de hacer un auto es el costo del auto, ¿no? Pero fíjense, justamente lo que les decía, si hacen 5 autos, en promedio cada uno les va a costar 3,500, ¿no? Luego, si hacen 15, en promedio cada uno les va a costar 1,500, si hacen 25, cada uno les va a costar 1,100, y si hacen 35 autos, cada uno les va a costar 928,57, ¿no? Que suena demasiado barato, pero bueno. Así sería de acuerdo a estas ecuaciones, ¿no? Y aquí está la gráfica, ¿no? Entonces, pues es una función racional, el costo promedio es una función racional, que por cierto, costo promedio, ya no dije esto, pero es una C con una barrita arriba. Bueno, es una función racional, es un cociente de polinomios, ¿no? Entonces, fíjense, aquí se puede ver la asíntota vertical, ¿no? Aquí está la asíntota vertical. ¿Cómo la ven? Pues es que toman el denominador, perdón, y lo igualan a 0, ¿no? Entonces, pues la asíntota vertical justamente va a ser el eje Y, que tiene como ecuación x igual a 0, ¿no? Ahora, para la asíntota, ¿cómo se llama? La asíntota horizontal, si recuerdan, hay que fijarse en los términos de mayor grado del numerador y el denominador. Aquí es 1 y aquí es 1 porque es nada más x, entonces x es como x a la 1, ¿sí? Entonces, como el numerador y el denominador tienen el mismo grado, lo que dijimos es que en este caso lo que hacen es dividir los coeficientes, ¿no? Dividir el 500, que es el coeficiente o el coeficiente principal del numerador, entre el coeficiente principal del denominador, que es 1. ¿Sí? Y entonces, pues ¿cómo se llama? La asíntota horizontal va a terminar siendo
x igual a 500, ¿no? Entonces les recuerdo aquí era dividir entre el 500 entre este 1 de aquí. ¿No? Bueno, entonces ahí está la asíntota horizontal. Ahora, fíjense qué significa la asíntota horizontal, ¿no? Entonces, aquí no se ve. Voy a tratar de ponerles la recta rápidamente. Entonces, x igual a 500 más o menos sería una recta así, ¿no? Entonces, esa sería la recta x igual a 500. Digo, x igual a 500. Y igual a 500, perdón. Pues es horizontal, ¿no? Entonces es y igual a 500. ¿Sí? Ahora, recuerden qué significa esta asíntota. Significa que la curva se va a ir acercando. Si ustedes caminan al infinito, o sea, al infinito a la de la derecha o al infinito de la izquierda, se van a ir acercando a esta recta, ¿no? Entonces, de hecho, en esta parte no nos interesa lo negativo, ¿no? Esta parte negativa ni siquiera la tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Lo que nos importa es la positiva, pero fíjense, si uno camina, si uno se va moviendo hacia la derecha, ¿no? Pues se ve que entre más autos produzca uno, se acerca más a la recta y igual a 500, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Fíjense, ¿qué significa esto? Que el costo promedio en primera, por cómo la gráfica está arriba, ¿no? De la recta. Entonces, el costo promedio de cada auto siempre va a ser mayor a 500, ¿no? Conforme aumente el número de autos que ustedes hacen, va a disminuir el costo. Nunca va a llegar a ser 500, ¿no? O sea, nunca va a llegar a ser 500 ni nada menor, naturalmente. Y como que como que si X tiende a infinito, ¿no? Van a llegar al 500, ¿no? Pero bueno, X, como estamos contando, nada más podemos producir una cantidad, un número de autos, ¿no? No podemos producir una infinidad de autos. Entonces, pues lo más, o sea, nunca vamos a llegar a este 500. Entonces piensan en lo que significa esto, ¿no? Significa que, pues sí, por mucho que quieran ahorrar, o sea, decir, ay, pues quiero que sea muy, muy, muy barato cada auto. Pues bueno, no vas a llegar a que sea, que te cueste menos de 500 dólares un auto. O sea, eso va a ser el límite inferior del costo promedio de cada auto. ¿Sí? Entonces, pues, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Que ya producir demasiados autos, pues ni siquiera vale la pena, ¿no? Porque a lo mejor ya te acercas suficiente a 500, o sea, para acercarte mucho a 500, tendrías que producir muchísimos autos, ¿no? ¿No? Entonces, pues mejor ni produzcas tantos, ¿no? O sea, hay que por ahí encontrar, tal vez sería un problema interesante, ¿no? Encontrar en qué punto ya te conviene detenerte, ¿no? Pero a lo mejor necesitamos más datos para eso, ¿no? En qué punto conviene decir, bueno, ya vamos a hacer este número de autos al día y ya, ¿no? No vamos a pensar a hacer más porque pues, ni va a aumentar tanto, ni va a disminuir tanto el costo promedio, ¿no? No conviene. Bueno, pero ahora vamos a, entonces, a ver, esto resuelve el inciso A, ¿no? Ahí está la función de costo promedio y hasta la gráfica y hasta analizamos el comportamiento, ¿no? Pero ahora dijimos, el inciso B era, ¿cuántos autos necesitamos construir para que el costo promedio sea 1000? ¿No? Y entonces, pues eso es igualar el costo promedio a 1000, ¿no? Entonces, es resolver esta ecuación, ¿no? Entonces, nada más voy a decir cómo se resuelve. Multiplican la X, ¿no? Pasa del otro lado. Luego restan los 500 de la izquierda, los pasan a la derecha y les queda eso. 500x, pues. Luego dividen entre 500 y ya les sale que x es igual a 30, ¿no? Entonces el resultado sería que si se producen 30 autos, pues cada uno tendrá un precio promedio o un costo promedio, no un precio, un costo promedio de
$1,000, ¿sí? Bueno, está interesante, ¿no? Bueno, el siguiente problema se me hace más interesante a mí, ¿no? Porque va a salir, en el anterior nos salió una línea, ¿no? Como función de costo nos salió una línea, ¿no? Y este está más interesante, tiene un comportamiento más interesante este. Dice, entonces se los leo, ¿no? La situación es: una copiadora de oficina tiene un precio inicial de $2,500, un contrato de servicio que cuesta $200 el primer año e incrementa $50 por año, ¿no? Pues sí, ¿no? Pensamos que, bueno, pues sí, ya, si está más viejita ¿qué es? Copiadora, pues a lo mejor necesita más servicio, va a ser más difícil darle servicio, ¿no? Se va a descomponer más, ¿no? Entonces, pues cada año le aumentan $50, ¿no? El primer año serían pues 250 de servicio. No, perdón, el primer año serían 200, el segundo año 250, el tercero 300 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y entonces aquí la pregunta, bueno, antes de que lea las preguntas de verdad, la pregunta intuitiva, pues es como que, bueno, ¿cuántos años conviene contratar el servicio, no? ¿Cuántos años vamos a tener copiadora útil, no? ¿Por qué? Pues porque, o sea, si primero hay un costo fijo, ¿no? Así como en el problema anterior, los $2,500 son un costo fijo. Entonces, si tienes tienes la copiadora un año o 50 años, te va a costar lo mismo. Pero el servicio es un costo variable, ¿no? Entonces, pues te conviene distribuir el costo fijo entre varios años, ¿no? Pero aquí es un poco más difícil, ¿no? Porque el costo variable también aumenta dependiendo del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, después de 10 años, a ver, ¿cómo sería? Pues sería como $200 y luego te lo vamos a calcular, pero lo estoy tratando de calcular mentalmente. 9 por 5, 45, 450 más 200, 600, como $650 el servicio el décimo año, ¿no? Entonces empieza a volverse más caro el servicio. Entonces tener la copiadora 50 años, pues a lo mejor ya no nos va a convenir, ¿no? Bueno, entonces voy a leer los incisos. Entonces el primero es: ¿cuál es la función del costo de la impresora después de n años? ¿Sí? Costo. Luego, encuentra la función del costo promedio por año. Y es la gráfica para los primeros 20 años. ¿Sí? Y el tercero es una pregunta de en qué año alcanza el costo promedio mínimo y cuál es ese costo. ¿Sí? Bueno, cuando veamos la función del costo promedio vamos a ver por qué alcanzó un mínimo. Y entonces este problema es del libro de Barnett. De hecho, aquí en el libro les dan la función de costo, pero yo les voy a decir cómo se deduce, porque para que vean que está a su alcance, de hecho, calcular la función de costo, ¿no? Bueno, nada más hay un pequeño detallito que tienen que usar una fórmula, pero ahorita se las doy, ¿no? Entonces, entonces vamos a calcular el costo de servicio de cada año, ¿no? Es lo que estaba tratando de calcular hace ratito, ¿no? Entonces, el primer año, ¿cuánto costaría el servicio? El segundo, ¿cuánto costaría? El tercero, ¿cuánto costaría? Etcétera, ¿no? Entonces, el primer año, pues nada más cuesta 200, ¿no? El segundo año cuesta 200 más 50 porque es el segundo año, ¿no? El tercer año va a costar otros 50, ¿no? O sea, 200 más 50 más 50. Entonces lo puse como 200 más 50 multiplicado por 2, ¿no? El cuarto año, pues es otro 50, ¿no? Entonces son 200 más el 50 multiplicado por 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, les voy a poner una función que le puse S porque es el costo del servicio durante el año N, ¿no? Pues pues de acuerdo a la tablita que puse arriba, pues van a ser $200 más 50 por el número de años menos 1, ¿no? Sí, porque fíjense, en el primer año no hay 50, en el segundo año nada más hay un 50,
Luego en el tercer año hay 2.50, ¿no? Entonces es uno menos que el año, ¿sí? Entonces, bueno, ese es el servicio por cada año, ¿no? Que pagamos en el año N. Nomás vamos a simplificarlo. Hacemos esta, distribuimos y luego hacemos la suma y nos queda eso, ¿no? 150 más 50N. ¿Sí? Bueno, ese es el servicio del costo en el año N, pero ahora tenemos que sumarlos, ¿no? Porque lo que quiero saber es cuánto va a costar la copiadora más su servicio por los primeros N años, no en un año específico, sino en muchos años, ¿no? Entonces, si ustedes calculan tener la impresora un año, pues le puse aquí, ¿no? Va a ser la impresora, la copiadora, perdón, es que estoy pensando en mi impresora de mi oficina, que extraño mucho por lo del, ¿cómo se llama? La pandemia, que no he visto mi impresora. Pero bueno, copiadora. $2,500, que es el precio fijo de la copiadora, más el servicio del primer año, ¿no? Eso es el costo que tendrían si se quedaran con la impresora un año, con la copiadora un año. Luego, si ustedes se quedan con la copiadora de 2 años, pues les cuesta 2,500, que es el costo de la copiadora, servicio del primer año más el servicio del segundo año. Si ustedes se quedan con la copiadora de 3 años, pues es lo anterior más el servicio de los 3 años. Del tercer año, perdón, del tercer año. Si ustedes se quedan con la copiadora 4 años, pues es todo lo anterior más el servicio del cuarto año. ¿Sí? Y ahora sí que así sucesivamente. Pues fíjense, en general, esta es una fórmula. La fórmula que podemos sacar es, bueno, ¿cuánto costaría tener la copiadora N años? Pues son los 2,500 más el servicio del primer año, más el servicio del segundo año, más el servicio del tercero, más hasta el servicio del año N, ¿no? Que es el año N, que es el año al que se quedan, ¿no? Entonces, pues bueno, 2,500 es muy claro cuánto es un número, pero a lo mejor estas S sumadas es un poquito difícil, pues hay que calcularlas, ¿no? Y entonces, pues las S cada una, las S, las funciones S cada una, pues aquí ya habíamos calculado cuánto valen, ¿no? Esta es la fórmula que obtuvimos, ¿no? En el anterior. Bueno, la fórmula, no más les recuerdo, es esta de aquí abajo, ¿no? 150 más 5 por N, ¿no? La que está aquí abajo. Entonces, esta fórmula la vamos a aplicar. Bueno, entonces me regreso a donde estábamos. Entonces queremos sumar esas y entonces usando esa fórmula, pues ya sabemos que S de 1 es 150 más 50 por 1. S de 2 es 150 más 50 por 2. Y eso sucesivamente, ¿no? Pero ¿qué pasa si queremos sumar los primeros 4 años? ¿No? Pues nos queda así. Fíjense, el 150 aparece 4 veces, ¿no? Porque son 4 años. Y luego el 50 viene multiplicado por 1, luego por 2, luego por 3, luego por 4, pues es lo mismo que escribir esto, ¿no? 150 por esta suma. ¿Eh? Bueno, y ahí es donde se preguntan, bueno, ¿y esa suma cómo se escribe la fórmula de esa suma? Y aquí es lo único que no es tan fácil, que tal vez no conozcan. Aquí se tiene que usar una fórmula de Gauss, ¿no? No sé si recuerdan o conocen a Gauss, el príncipe de las matemáticas. Esta formulita la inventó, bueno, no sé si la inventó él, tal vez, seguramente ya la había inventado alguien en el pasado, ¿no? Pero lo interesante, y por qué le llamo teorema de Gauss, es por la anécdota, ¿no? Que al parecer sí es cierta, ¿no? Que un maestro les puso en la primaria, o sea, Gauss tenía como 10 años o iba en la primaria, ¿no? Entonces, le preguntaron, a ver, bueno, les dijeron, castigo, sumen los números del 1 al 100. Y entonces, pues todos los niños ahí sumando, ¿no? Y Gauss se le ocurrió en ese momento esta fórmula, ¿no? Claro, se le ocurrió, o sea, se entendió por qué se hacía y pues fue con el maestro inmediatamente, bueno, no sé qué tan inmediatamente, ¿no? Pero pues imagínense sumar los números del 1 al 100, pues está difícil, ¿no? Está tardado.
Y él lo que hizo fue decir, pues bueno, pues para sumar los números del 1 al 100 es 100 por 101 entre 2, y le explicó al profesor por qué, ¿no? Entonces, pues ya tenemos una fórmula, o sea, esta suma de 1 más 2 más 3 más 4, ¿no? Se puede escribir así, ¿no? Con el teorema de Gauss. Y bueno, les estoy diciendo 1 más 2 más 3 más 4, pero pues en general la idea es que van a sumar S de 1, S de 2, S de 3, S de 4, hasta S de n, ¿no? ¿Sí? Bueno, y aquí de hecho está mal esto. Luego lo corrijo en las diapositivas que les diga, que les ponga. Esto no es S de n, ¿verdad? Este no es S de n. Lo que tiene que decir aquí es S de 1 más S de 2 más más S de n es igual a esta cosa, ¿no? Entonces, esto es lo que dice arriba, ¿no? 150 por el número de años, que está aquí, más 50, que está aquí, por esta suma, ¿no? Ahora, esta suma por el teorema de Gauss se escribe así, ¿no? Bueno. Entonces vamos a usar esta formulita, ¿no? Para calcular la función costo. Entonces, la función costo, pues habíamos dicho que era 2.500, que era el costo fijo, más el servicio de los primeros n años. Y ya calculamos cuánto vale el servicio de los primeros n años, ¿no? Es esa formulita que puse, ¿no? Es esta parte es parte de la formulita que puse en la diapositiva anterior. Entonces simplificamos, bueno, por ejemplo, ahí como hay un 50 y un denominador 2, nada más puse 25, desarrollé el n por n más 1, hacemos unas cuentitas, ¿no? O sea, aquí hay 150n más 25n, pues te quedan 175 n y el 25n cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces el chiste es que el costo de la impresora o sea, si ustedes se quedan en la impresora durante n años, esta es la fórmula que les dice cuál es el costo de la impresora. Si se fijan, es una cuadrática, entonces es una parábola. La dibujé aquí. Bueno, entonces, por ejemplo, se podrían preguntar cuál es el vértice de la parábola, ¿no? El vértice de la parábola, si ustedes lo calculan, no lo voy a hacer, ¿no? Pero si ustedes lo calculan, va a estar de este lado, en la parte negativa, ¿sí? Entonces, pues en realidad, recuerden que en el vértice es el punto mínimo de la parábola y a partir de ese punto va a ir creciendo, ¿no? Así, si ustedes caminan del punto mínimo a la parábola y caminan a la derecha, la parábola crece, ¿no? Entonces el costo es una función que va creciendo. Bueno, pues eso es lo que uno esperaba, ¿no? El costo al menos, pues si produce uno más, si uno paga más por la impresora, pues no, más bien, si se queda uno la impresora más tiempo, pues tienes que pagar más y entonces el costo crece, ¿no? Ahí fíjense que le puse n, le estoy poniendo n porque es el número de años, con n es mnemónico, ¿no? Ahí en esta gráfica lo puse de rojo nada más la parte positiva, ¿no? Bueno, entonces ese es el costo. El costo promedio, pues aquí lo tienen que dividir el costo entre el número de años, ¿no? El costo por unidad, bueno, en este caso unidad sería como el número de años, ¿no? Entonces, fíjense, aquí les puse la gráfica del costo. Es una función racional. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí, por ejemplo, bueno, algo que pueden notar otra vez. Asíntota vertical, pues es cuando el denominador es 0, que es en 0 años, ¿no? Pero bueno, este es de los casos en los que eso no importa, ¿no? Porque, pues, n nada más puede ser un número entero de años, ¿no? Si no hay contratos y dices, nada más la quiero 6 meses, no, tiene que ser del año completo, ¿no? Entonces, en realidad esta parte de la gráfica, antes de 1, o sea, digamos, esta parte de la gráfica que está antes de 1, ni siquiera importa, ¿no?
Y en realidad tampoco importa lo que está en medio, ¿no? O sea, en realidad tampoco importa, por ejemplo, aquí esto de en medio, esto de en medio, esto de en medio. Esos no importan. Los que importan son los puntos, ¿no? Por ejemplo, aquí, 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 ¿no? Esos, justamente los años. Pero bueno, dibuja uno toda la gráfica, ¿no? Para ver el comportamiento mejor. Bueno, y entonces, pues como en el ejemplo 1, igual que en el ejemplo 1, pues el costo va decreciendo, ¿no? El costo promedio va decreciendo si uno pues contrata por más tiempo el servicio, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí lo puse aquí, entonces dejen explico todo esto, ¿no? Entonces calculé cuál sería el costo promedio, que aquí hay una F, que aquí no debería ser F, ¿no? Bueno, lo corrijo en las diapositivas, que les ponga aquí este de aquí es el costo promedio, ¿no? ¿No? El costo promedio, eh, pues fíjense, si ustedes compran iba a decir impresora otra vez, la copiadora, y nada más compran el servicio un año, ese año les va a costar $27,000, no, 27,000, $2,700, ¿no? Pero si ustedes se quedan con la copiadora 5 años, pues cada año les va a costar $800, ¿no? Si ustedes, entonces, pues se ve que pues tener la copiadora con servicio, pues sí les conviene, ¿no? Durante 5 años. Pues tenerla durante 10 años les conviene más, ¿no? $675. Tomen en cuenta que estamos hablando de una oficina tal vez en donde se necesita una copiadora, ¿no? Entonces no es una opción de decir, pues no vamos a tener copiadora, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, ¿quedarse con la misma copiadora por cuánto tiempo conviene, ¿no? Antes de reemplazarla. Bueno, pues fíjense, con 10 años les cuesta por cada año $675 la copiadora. Pero fíjense, aquí pasa algo chistoso. Si ustedes se quedan 15 años la copiadora, cada año les va a costar $716 con 67 centavos. Ay, eso es más que si se la quedan 10 años, ¿no? Sí, esto corresponde a la intuición también, ¿no? Si ya es demasiado vieja la impresora, la copiadora, hubiera cambiado el enunciado para que dijera impresora, ¿verdad? Bueno, copiadora, eh, pues, que de todas formas, por cierto, ya ahora las copiadoras son impresoras y copiadoras, ¿no? Antes tal vez eran nada más copiadoras, pero ahora ya hacen de todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué decía? 600, sí, que ya quedarse a 15 años ya no conviene porque el servicio ya va a ser muy, muy caro, ¿no? Ya no va, eh, pues sí, justamente el costo promedio va a estar subiendo, ¿no? O sea, aquí está representado gráficamente esos 4 puntos, ¿sí? Entonces, justamente aquí en la gráfica no se ve muy bien, porque de hecho yo cuando estaba preparando esto no lo noté, ¿no? Cuando dije, ¿cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el número de años que se la debe de uno de quedar, ¿no? Para que el costo promedio sea el mínimo, pues yo veo esta gráfica y dices, uy, pues se ve muy, o sea, no se ven los cambios, ¿no? En esta zona, pues yo no veo bien dónde está subiendo y dónde está bajando la gráfica, ¿no? Entonces es necesario hacer un poco más de, eh, ¿cómo se llama? De análisis. Bueno, ahora les voy a comentar de la ecuación. Entonces, esta es la ecuación del costo promedio, pero a lo mejor conviene escribirla como de este lado, como a la derecha, ¿no? Dividan. Ahora, ¿por qué conviene escribirlo así? Porque fíjense, aquí se van a dar cuenta de lo que está pasando en la gráfica. Cuando n, este primer término, cuando n es muy grande, eh, oh, si n tiende a infinito, o sea, si n se hace muy grande,
pues este cociente, como está dividiendo la n, esto va a tender a 0, ¿no? Entonces esa parte como que parece que cada vez se va a hacer más chica, ¿no? La segunda parte es constante, no le voy a poner así constante. ¿Sí? Y la tercera parte, lo que ocurre es, de hecho, lo opuesto. Fíjense, 25n. Si n lo hacen crecer, o sea, si tiende a infinito, si lo hacen crecer, 25n va a tender a infinito, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si ustedes empiezan a aumentar el AN, sí, al principio parece que va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, justamente en esta parte de 1 hasta 10 parece que va disminuyendo, pero la realidad es que si la n aumenta, va a seguir aumentando y aumentando el costo promedio, va a tender a infinito. Entonces, eso significa que el costo promedio, si tienen la impresora 10,000 años, pues el costo promedio ya va a ser enorme, ¿no? Bueno, claro, obviamente le estoy diciendo, esto es una idealización matemática, ¿no? Ahora, otra forma de ver esto es con lo de las asíntotas horizontales, ¿no? Entonces, si ustedes se preguntan si hay asíntota horizontal, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que ver este término, que es el término principal del numerador y el del denominador, ¿no? Pero fíjense, ahí no se ve, ahí, eso. Si se fijan, dice, el de arriba, el grado es 2 y el de abajo es 1. Y entonces dijimos que en este caso, cuando el grado del numerador es mayor, no hay asíntotas horizontales, ¿no? Entonces, pues eso corresponde a lo que les acabo de explicar, ¿no? Que no es que, por ejemplo, en el otro ejemplo, en el ejemplo 1, si la cantidad, a ver, ¿cómo era el ejemplo 1? Ya no me acuerdo, ay, ching, tengo que volver a verlo. En el ejemplo 1 era de la fábrica de autos, ¿no? Y entonces vimos que conforme, si hacías muchos autos, pues el precio promedio, el costo promedio iba a ser cada vez menor y se iba a acercar a 500, ¿no? O sea, lo menos que iba a poder ser es 500. Y eso está bien, ¿no? Claro, les dije por motivos de la realidad, tal vez, porque no vas a hacer 1,000,000 de autos a la semana, ¿no? Y también porque ya no vale la pena tanto esfuerzo por tan poca ganancia. Pues no vas a hacer tantos autos, ¿no? Pero teóricamente al menos el modelo matemático te decía que sí, ¿no? O sea, que sí podías llegar a acercarte mucho a 500. ¿No? A ver, les recuerdo, lo voy a poner otra vez, nada más para que se acuerden de que estoy hablando. Déjenlo busco, aquí está, ¿no? En esta que decía 500, ¿no? Se pueden acercar mucho a 500. Eso era el ejemplo 1. Pero ahora en este ejemplo, eso no pasa, ¿no? Entre más aumente la n, el costo promedio va a seguir aumentando y va a seguir aumentando sin límite, ¿no? Entonces, pues aquí obviamente ya no va a convenir, ¿no? Quedarse la copiadora por una eternidad. Bueno, entonces les voy a hacer un acercamiento, ¿no? Ahí está la función costo. Si se fijan, aquí yo calculé, a ver, pero tengo que explicar por qué calculé estos valores, ¿no? Entonces, regreso otra vez a la tabla anterior, ¿sí? Entonces, si se fijan, entre 5, n igual a 5, ¿no? Y n igual a 15, o sea, se ve que de 5 a 10 va disminuyendo, ¿no? El costo. Y luego de repente, en algún momento vuelve a aumentar a 716, ¿no? Entonces, pues la idea es aquí, bueno, pues en algún momento ahí debe estar el mínimo, ¿no? El costo promedio mínimo. Y entonces, pues hice esos cálculos. Ya no hice la tablita porque pues ya ni me cabía bien, ¿no? Prefiero que se vea aquí, ¿no? Entonces, fíjense, que se vea aquí en el gráfico. Por ejemplo,
son 5 autos, cada uno, 5 autos, aquí ya estoy otra vez con el otro. Si son 5 años, con el otro problema, si son 5 años, les va a costar 800, ¿no? Si son 6 años, les va a costar 741, ¿sí? Y así sucesivamente. Ahora, de todos estos números, de todos esos costos promedios, ¿cuál es el menor? Pues déjenlo veo, busco. Aquí está, ¿no? 675. Es lo menos que va a costar, ¿no? En promedio. Fíjense por qué, pues porque todos los otros números son mayores, ¿no? Sí, fíjense, de 5, 6, 7, 8, 9, o sea, en 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, va disminuyendo el costo promedio. Pero a partir de 11, 12, 13, 14, 15, va aumentando, ¿no? Fíjense en esos numeritos. Entonces, pues lo ideal es quedarse con la copiadora 10 años. ¿Sí? Y entonces esa es la conclusión del problema. Lo ideal es usar la impresora. ¿Ven? Aquí puse otra vez impresora. Porque en mi mente son impresoras. Cuando uno tiene... son copiadoras, pero impresoras también, ¿no? Bueno, usar la copiadora durante 10 años. Y en este caso el costo promedio por año es de 675, ¿no? Entonces, fíjense, lo interesante es que la intuición que uno puede tener, pues se formaliza matemáticamente con estas ecuaciones, ¿no? Bueno, los dejo con las referencias de dónde encontré estos problemas, ¿no? El primero les dije, lo encontré en internet. Esa página, por cierto, tiene varias, está interesante. Ya sé que muchos no hablan, no conocen o no hablan, no sé si decir hablan o leen el inglés, pero la mayoría de las, o sea, es una realidad, ¿no? Que la mayoría de los recursos buenos están en inglés, ¿no? Es una realidad desafortunada, pero pues es la realidad, ¿no? Entonces les conviene aprender inglés, ¿no? Estos, entonces en esa página les digo, pues al menos viene ¿verdad? De álgebra. Y pues como ven aquí dice aplicaciones de ecuaciones racionales, ¿no? Que es de ahí saqué el primer problema. Y el segundo es el del Barnett, ¿no? Ahí está el problema del Barnett. Bueno, pues gracias por ver el video. Les voy a corregir este PDF que tiene algunos errores. Lo corrijo y se los pongo también. Gracias.